Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios porque iniciamos el segundo trimestre del estudio de las lecciones de la escuela sabática bajo el tema Cómo estudiar la profecía bíblica. Y damos inicio a la lección número 1 programada para el sábado 5 de abril. Algunos principios de interpretación profética. Si no alabes en esto el que se haya de alabar en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque estas cosas me complacen, dice el Señor. Jeremías 9:24. Los investigadores confirman que durante los primeros 18 siglos de la historia del cristianismo había un nivel de acuerdo sorprendente sobre el mensaje clave de la profecía bíblica. Todos compartían la escuela de interpretación profética conocida como historicismo, verificando el cumplimiento exacto de los pronósticos y anuncios divinos a través de la historia. La Reforma Protestante dejó una huella importante dentro del cristianismo, pero a la vez de ese impacto surgieron discrepancias que se volvieron cada vez más intensas. Para contrarrestar la visión conjunta de los reformadores que observaban en el cumplimiento de las descripciones del símbolo del cuerno pequeño el papel profético del papado romano, tal como lo presentan los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel. Los partidarios de la llamada Contrarreforma reaccionaron creando interpretaciones alternativas que desviaban la atención del papado hacia otras entidades. Se creó la escuela de interpretación profética preterista que confinó al pasado, es decir, a la época de la Roma imperial, el papel protagónico del cuerno pequeño. Y también se creó la escuela de interpretación profética futurista, que llevó al futuro, después del evento denominado el rapto secreto, la aparición del cuerno pequeño o el anticristo. Y todo esto para que las personas no pudieran ver en el sistema del papado a esta entidad con claridad. Muchos observadores se inclinan a pensar que no vale la pena intentar entender las profecías bíblicas si hay demasiada disfunción o divergencia entre las esferas cristianas cuando interpretan el contenido profético. Para desgracia, muchos creyentes consideran que el libro de Apocalipsis es incomprensible y evitan su estudio y su difusión. Y piensan que estudiarlo provocaría más problemas que los que resolvería su comprensión. Sin embargo, Dios invita a su pueblo a que se vuelva a unificar en un estudio concienzudo de la Biblia, incluyendo las profecías bíblicas. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y para poder lograr cumplir el anhelo divino
debemos de reconocer el principio universal de que la Biblia es su propio intérprete. En esta semana tendremos el privilegio de explorar algunos principios que permiten una comprensión coherente y confiable de la profecía bíblica. Y lo veremos en los siguientes aspectos. Número 1. La Biblia y sus principios de interpretación. 2. Dios conoce los tiempos y las sazones u ocasiones. Y 3. La interpretación correcta de los símbolos bíblicos. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la Biblia y sus principios de interpretación. Los seres humanos tenemos limitantes para comunicarnos entre sí, pero Dios no tiene dichas limitantes para comunicarse con nosotros. Él es omnisapiente, omnisciente y omnipresente, tal como lo describe el Salmo 139 en los primeros 6 versículos. Su entendimiento es infinito, Salmo 147, verso 5, y Él conoce todas las cosas, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. El problema de Dios para comunicarse con nosotros se debe a nuestra naturaleza caída, ya que carecemos la capacidad intelectual para comprender plenamente su mensaje. A pesar de que los atributos exclusivos de Dios parecieran ser inalcanzables, Dios nos ha dado a los seres humanos la capacidad de comprender lo que es necesario para nuestra salvación. Y Él los ha revelado a través de su palabra, la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Los propósitos de Dios son elevados. Isaías 55, 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, parte de esa revelación la encontramos en las profecías bíblicas. Y el propósito clave de la profecía es ilustrar el plan de la salvación y conducirnos de un modo u otro a Jesús el Salvador y a obtener la promesa de salvación que ofrece para toda la humanidad. El Señor, el creador de todo lo que existe, Colosenses 1:16, Juan capítulo 1 del 1 al 3, es quien descendió a esta tierra y ofreció su vida como sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios ama tanto a los seres humanos por igual y desea que conozcamos lo que Él ofrece gratuitamente por medio de Jesús. La profecía puede hacer precisamente esto, darnos a conocer el amoroso plan de Dios para nuestra salvación. Aunque hay muchas cosas que no sabremos, ya que Deuteronomio 29, versículo 29, dice que hay cosas secretas que le pertenecen exclusivamente a Dios. Pero allí mismo dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Así que debemos enfocarnos en aquellas cosas que tenemos acceso a conocer y debemos de actuar en consonancia con los propósitos divinos al revelárnoslas. Dios nos invita a que le conozcamos. Nuestro versículo de memoria dice: mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me complacen, dice Jehová. La Biblia es la autorrevelación divina.
Sin embargo, el pensamiento secular llega al grado de considerar la Biblia como cualquier otro libro de literatura ordinaria. Para estos personajes e intelectuales que piensan de esta manera, les parece ridícula la idea de que la escritura sea el producto de la inspiración divina. Por lo tanto, ellos leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios a través de sus páginas. Y muchos de ellos llegan a conclusiones claramente contrarias a su mensaje. No se rinden al Señor, ni tienen un corazón dispuesto a aprender sus verdades. Quienes lean así la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir el mensaje sustancial, sino tenderán a malinterpretar el carácter amoroso y santo del Dios que se revela a través de sus páginas. Podemos comenzar a concluir que leer la Biblia sin tener las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin poseer la actitud correcta, como lo es la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial y poner en riesgo nuestro destino eterno. La Biblia misma nos advierte que el hombre por él mismo es incapaz de discernir las cosas espirituales, porque a su criterio le parecen locura y no las puede comprender porque no las discierne de manera espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. El apóstol Pablo aclara que la Biblia no es un libro común o corriente, es la palabra de Dios, es un libro de carácter espiritual, y el alimento sólido que proviene de su contenido lo pueden recibir aquellos que quieren conocer y hacer la voluntad de Dios, los cuales aprenderán a ejercitar el discernimiento entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Nuestro Señor Jesucristo en su sermón profético del Monte de los Olivos, en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, donde Él menciona las señales de los tiempos, especialmente las que marcan el tiempo de su venida y del fin del mundo, refirió la señal de la abominación desoladora citando al profeta Daniel en Mateo 24:15. Y luego de referirlo, él añadió: el que lee, entienda. Esta declaración de Cristo es importante porque nos invita a una lectura comprensiva de la profecía bíblica y nos da también la promesa de que podemos comprenderla. Satanás se ha encargado de que la clara interpretación de las profecías bíblicas se vea oscurecida por una difusa variedad alucinante de operaciones, de opiniones, de interpretaciones acerca del libro del Apocalipsis. Figuran opiniones tales como que el anticristo no es más que una metáfora. Otros opinan que aparecerá en el futuro, después del rapto secreto. Y aún otros hacen referencia a alguien que existió en los días del Imperio Romano ya extinto. Las anteriores expresiones forman parte del pensamiento alegórico, preterista y futurista, respectivamente. Predominan aún este tipo de pensamientos en el mundo cristiano. Y estos recibieron un fuerte impulso a partir del año 1830 con el predicador John Nelson Darby
y su doctrina del rapto secreto. Y también a través de una Biblia con anotaciones de carácter dispensacionalista, creada por Cyrus Scofield y lleva su nombre, Biblia de Estudio Scofield. Ellos contribuyeron mucho a la pluralidad de interpretaciones que existen actualmente. Sin embargo, mientras estas ideas cerradas se difundían en Europa, Dios proveía para los Estados Unidos de América la manifestación de un movimiento cristiano con un despertar profético retornando al estudio de las Escrituras bajo la interpretación historicista. Este movimiento fue liderado por William Miller y dejó una huella y dio lugar al futuro y posterior movimiento adventista del séptimo día, que sigue levantando el bastión de la interpretación historicista de las profecías. La inspiración divina de las Sagradas Escrituras, según 2 de Timoteo 3:15 al 17, es indiscutible. También su exactitud en las profecías mesiánicas, tal como lo manifestara Cristo a sus 2 discípulos, camino a Emaús el día de su resurrección, guiando sus mentes a todo lo que de él había sido escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y que todo era necesario que aconteciese. Y Jesús mismo lo confirma en Mateo 5:18, cuando dice que su palabra se cumplirá con exactitud sorprendente. No pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido. Esto es sumamente importante y por este motivo Jesús nos aconseja escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Esto es mayor que una lectura mecánica o rápida o de una lectura comprensiva de la Biblia. Se nos invita a un estudio sistemático que es provechoso para entender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. En la búsqueda de la mejor comprensión de las Escrituras recordamos algunos principios vitales. El primero es que si el Espíritu Santo es quien inspiró a los escritores de la Biblia, como lo dice 2 de Pedro 1:21, y se confirma en 2 de Timoteo 3:16, las Escrituras mismas son su propio intérprete, y debemos de tomar de cada versículo su sustancia, su esencia, sin ninguna alteración. Este término o método de investigación bíblica se conoce como exégesis. Porque si hacemos lo contrario e imponemos nuestras propias ideas preconcebidas o forzamos al texto a decir lo que queremos y distorsionamos su sentido, esto también es conocido en la teología como eisegesis, una alteración deliberada del texto bíblico. El profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 13 nos recomienda que debemos de respetar la ley del contexto, que puede ser el texto inmediatamente anterior o posterior al que estamos leyendo. Puede ser también el párrafo completo de la porción bíblica referida. O, si no encontramos allí la explicación, tenemos que recurrir al contexto amplio de toda la Escritura. Por eso Isaías dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, y luego añade un poquito aquí, un poquito allí. Esto es muy importante de comprender. En este sentido,
Podemos usar pasajes paralelos donde se toca el tema en cuestión u otras referencias que hablan del mismo tema en toda la Biblia. Estas reglas son de carácter universal y se aplican tanto al estudio general de la Biblia como al especial estudio de las profecías bíblicas. Desgraciadamente, muchos intérpretes de las profecías toman algunas noticias de actualidad como el fundamento de sus interpretaciones tendenciosas y luego dar así su versión acerca de su comprensión de las profecías. Pero al sacar del contexto lo que las mismas escrituras dicen, al separar al texto de su contexto sin compararlo con el resto de la Biblia, se produce una gran cantidad de materiales en libros que uno tras otro tienen que seguirse actualizando con frecuencia, porque sus predicciones acerca de lo que ocurrirá y cuándo ocurrirá no se cumplen, ni se cumplirán con exactitud por el método errado que se utiliza al formularlas. Un investigador sincero de las profecías debe de ver la importancia de no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema. Él debe de estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia aporta al tema en estudio y debe de tener en cuenta el contexto de cada pasaje bíblico. Si se respetaran estas reglas de interpretación, no habría tanta confusión en temas, poniendo como ejemplo el sábado bíblico, que fue originado o creado en la primera semana de la creación y establecido por Dios como el día de reposo bíblico desde el mismo Edén, y que se seguirá observando en los nuevos cielos y en la nueva tierra, tal como lo explica Isaías 66, versículos 22 y 23, confirmando Génesis 2 del 1 al 3. Este tema y otros importantes, al usar el método apropiado de estudio, confirmarían la fe de muchos creyentes en Cristo. Continuamos con Dios conoce los tiempos, las sazones y las ocasiones. Leemos en Daniel capítulo 12, verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. El Señor es soberano, Él conoce los tiempos y por lo tanto Él determinó que el libro de Daniel fuera sellado por un cierto tiempo, pero llegado el tiempo del fin sería abierto a su comprensión. No todo el libro de Daniel estaba sin poder ser entendido, sino específicamente las profecías de los capítulos 8 al 12, que tienen que ver con el tiempo del fin. Durante mucho tiempo estarían sin ser comprendidos, pero tal como dice la cita bíblica, llegado el tiempo del fin, se quitaría su sello y estarían al alcance de la comprensión humana. Este versículo, Daniel 12:4, establece una clara distinción entre el libro del profeta Daniel y el libro del Apocalipsis, escrito por Juan. El libro de Apocalipsis en ningún momento ha estado sellado, y su nombre lo testifica. Es la revelación de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 confirma que nunca se le dio a Juan la orden de sellar alguna parte de su contenido.
Pero volviendo al libro de Daniel, su comprensión aumentaría rápidamente tras llegado el tiempo del fin. Y en Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7, se establece cuando el profeta escucha el diálogo de dos seres celestiales, donde uno le menciona al otro cuándo será el fin de todas estas maravillas descritas en el libro de Daniel. Uno de ellos le confirma al otro que sería al final del período de tiempos y la mitad de un tiempo. Este período equivale a los 1260 años que figuran en el libro de Daniel por primera vez en Daniel 7, versículo 25, refiriéndose al período de supremacía temporal del sistema del papado, desde el año 538 hasta el año de 1798. Llegado el final de ese período de supremacía temporal, en el año de 1798, el libro de Daniel se comprendería ya que su sello sería quitado, porque ese año marcó el inicio del tiempo del fin. Los últimos capítulos ya referidos del 8 al 12 serían comprendidos. También Daniel 12:4 nos indica que por mucho tiempo muchos predicadores, incluyendo de nuestra misma denominación, discernían que el aumento de la ciencia decretado allí en Daniel 12:4 para el tiempo del fin se refería al auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Sin embargo, aunque estas interpretaciones pueden parecer razonables, el texto apunta a otro significado, pues se refiere específicamente al aumento de la ciencia, del conocimiento de la profecía bíblica, que se pondría en evidencia a partir del año de 1798, que marcaría el inicio del tiempo del fin. En consonancia con esto, fue cuando múltiples expositores de la Biblia y de la profecía en todo el mundo llegaron a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor del año de 1843, basándose en la profecía de Daniel 8:14. El más notable de ellos fue Guillermo Miller y su interpretación especial de ese cómputo de tiempo de 2300 tardes y mañanas, aplicando el principio de interpretación bíblica de día por año de Ezequiel capítulo 4 verso 6 y de Números capítulo 14 versículo 34. Su predicción daría inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX, iniciando una cadena de acontecimientos que darían origen al pueblo remanente de la profecía y a una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 13, confirmando que la hora del inicio del juicio investigador en el cielo iniciaría a partir del día martes 22 de octubre de 1844, como lo indica el cómputo de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. En contraste, los adventistas del séptimo día deberíamos de estar más que agradecidos y con mucha humildad reconocer el privilegio de conocer la verdad
y experimentar en nuestro medio el aumento del conocimiento de la ciencia de la profecía bíblica y poder explicarle al mundo en qué momento de la profecía nos encontramos. Continuamos con interpretando correctamente los símbolos bíblicos. Una de las cuestiones claves que deben de abordarse al estudiar la profecía bíblica es determinar si su lenguaje de la porción seleccionada de la Biblia es literal o es un lenguaje figurado. ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representarían esos símbolos en cuestión? La forma apropiada de hacerlo es ver cómo se utiliza esa figura o símbolo en toda la Biblia. Si es que el escritor está hablando en parábolas o en un lenguaje descriptivo de una visión o de un sueño profético. Pero si él está describiendo algo normal, con un lenguaje carente de símbolos, un lenguaje manifiesto, debe de ser interpretado de manera literal. Ponemos como ejemplo cómo muchas personas pueden caer en el error de tomar rápidamente un símbolo, como el oso de Daniel capítulo 7, que según algunas personas por mucho tiempo ha identificado a la nación rusa, aunque no es un símbolo netamente oficial de esa nación. Sin embargo, la simple relación de que muchos lo utilizan ha llevado a conclusiones equivocadas acerca de la identidad de la segunda bestia del capítulo 7 de Daniel. El contexto de Daniel 7 se verifica en el capítulo 2. A Daniel se le dio el discernimiento e interpretación de un sueño enigmático que tuvo el monarca del imperio de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Él miraba una estatua majestuosa, compuesta en su cuerpo de varios metales: oro, plata, bronce y hierro. Estos 4 metales representaban a los 4 imperios universales que la historia misma ha confirmado, partiendo del imperio de Babilonia, que estaba representada en esa estatua por la cabeza de oro. Esta misma cabeza de oro, representando a Babilonia, equivalía también a la descripción de la primera bestia de Daniel capítulo 7, un león alado. Pero luego sería seguida de un segundo metal inferior en calidad. En el capítulo 2 de Daniel, representado por los brazos y pechos de plata, equivaliendo también a una segunda bestia inferior al león, el oso, que se inclinaba más de un costado que del otro. De esa manera se estaba representando un reino binario entre los medos y los persas, que de acuerdo con la historia universal derrotaron al imperio babilonio. Por lo tanto, solo podemos tener seguridad si usamos una interpretación correcta del símbolo, respetando el contexto que la misma palabra de Dios presenta. A continuación leeremos algunos símbolos y luego su significado de acuerdo con la misma palabra de Dios, iniciando con Daniel capítulo 7,
versículo 17, y luego Daniel 7:23, donde la misma palabra de Dios indica que un símbolo, una bestia, representa de forma intercambiable a un rey o a un reino. Luego Daniel capítulo 7 versículo 24 se habla de 10 cuernos, representando 10 reinos que surgieron de la división del Imperio Romano, la cuarta bestia de Daniel 7. Esto fue por la causa de las invasiones de las tribus bárbaras, y estos 10 cuernos dieron origen a la llamada Europa medieval. Luego leemos Daniel capítulo 8 versículos 3 y 20, donde se toma en cuenta a un carnero que tenía 2 cuernos, uno más grande que el otro. Representando este mismo carnero, según lo dice el versículo 20 de Daniel 8, el reino binario de los medos y de los persas con precisa claridad. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 1, versículos 16 y 20, donde aparecen varios símbolos. Uno de ellos son las 7 estrellas en la mano derecha de Jesús, que según el versículo 20 de Apocalipsis 1 representan a los ángeles o ministros mensajeros encargados de dar el mensaje a las 7 iglesias, representadas también por 7 candeleros. El personaje que tiene en su mano derecha las 7 estrellas es Jesús, glorificado, y de él sale de su boca una espada de 2 filos, que de acuerdo al texto de Efesios capítulo 6, versículo 17 y Hebreos capítulo 4, versículo 12, esta espada de 2 filos representa la palabra de Dios. Tenemos otro símbolo también en el capítulo 12 de Apocalipsis, del verso 1 en adelante, Apocalipsis 21:2. Allí se menciona el símbolo de una mujer. La mujer en el capítulo 12 representa al pueblo de Dios. La descripción inicia con una mujer con dolores de parto a punto de dar a luz. Aquí se está representando de que el pueblo de Dios, Israel, bajo el linaje y descendencia de Abraham, daría a luz al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero luego del nacimiento de Cristo en adelante, el símbolo ya no representa al pueblo de Israel, debido a que ellos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor constituye a la iglesia cristiana como el nuevo Israel. Y luego en el versículo 17 de Apocalipsis 12, esta mujer y sus descendientes, el residuo, están también representados por esa mujer. Sin embargo, en Apocalipsis 21:2, la mujer representa también a la desposada del Cordero, a la Nueva Jerusalén, la representante corporativa del reino de Dios y de sus súbditos. De esta manera podemos descubrir de que un símbolo no puede ser tomado de la misma manera en todas las referencias. Debe de irse de acuerdo a su contexto para darle una correcta interpretación. Vemos que la incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece si permitimos que la Biblia se defina a sí misma con sus propios términos. Y esto nuevamente nos confirma que la Biblia se explica a sí misma.
Existen algunas interrogantes por qué Dios tuvo que usar símbolos, o sus escritores de la Biblia usaron símbolos y no dieron en alguna medida algunas declaraciones tácitas o explícitas. Por ejemplo, tenemos que Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 13, él usa el símbolo de Babilonia para referirse a la ciudad de Roma. ¿Por qué lo hizo? Es evidente que al estudiar la historia y la forma en cómo el Imperio Romano fue un declarado enemigo del cristianismo, Pedro utilizó ese símbolo, tomándolo de Apocalipsis capítulo 17, para ilustrar el papel que tomaría el Imperio Romano pagano y luego, en su transición a la Roma papal eclesiástica, como poderes perseguidores del pueblo de Dios. Si el Imperio Romano hubiera visto declaraciones tácitas en el libro de Apocalipsis o en otras partes de la Biblia acerca de su papel protagónico revelado en la profecía, es evidente que todos los males que este poder hizo en la tierra en contra del pueblo de Dios hubiesen sido más intensos y más declarados. Aún se habría atentado contra la misma existencia de la misma palabra de Dios. Hubiera tratado de ser destruida a fin de borrar la evidencia. Sin embargo, aclaramos de que el símbolo de la Babilonia espiritual en el libro de Apocalipsis, especialmente en el tiempo del fin, es aún más abarcante, porque concentra a tres poderes religiosos que se tornarán en la triple alianza perseguidora del pueblo de Dios en el tiempo del fin, bajo los símbolos de la bestia representando al sistema del papado romano, el falso profeta representando al protestantismo apóstata y luego al dragón, las religiones paganas no cristianas, que formarán una coalición hostil y perseguidora del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esto está descrito en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Debemos confiar en que Dios ha inspirado su santa palabra y que Él nos guiará por el Espíritu Santo en su estudio con claridad. Debemos reconocer que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y no un libro sellado, y que llegado el tiempo del fin, las profecías del libro de Daniel tienen clara comprensión. Con suma precisión sabemos que lo que se ha cumplido con exactitud en la profecía bíblica es la garantía de la fidelidad de Dios y de que comprenderemos la consumación final de lo que Dios ha revelado a través de las profecías bíblicas en su fiel cumplimiento total. Y todo esto nos ayudará a ver el sendero por el cual el Señor ha guiado a través del tiempo a su pueblo y cómo lo llevará a su victoria final. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar las enseñanzas bíblicas? Es el resultado del esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del libro del Apocalipsis, pronunció una bendición
sobre aquellos que lo leyesen, oyesen y guardaran las palabras de esa profecía. Conflicto de los siglos, página 339 a la 341. En lo pasado, algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis eran libros sellados y el pueblo se había apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. Significa la revelación. Es algo de importancia que Dios ha revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en los últimos días. Nos encontramos en el mismo lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera. Hemos de entrar no de forma descuidada, no con pensamientos irreverentes, ni con pasos impetuosos, sino con mucha reverencia y piedad, y mucho temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis se han de cumplir. Testimonios para los ministros, página 113. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, Guillermo Miller comparaba pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Proseguía su estudio de modo regular y metódico. A medida que estudiaba y oraba fervientemente para que Dios le diera luz, lo que antes le parecía oscuro se aclaraba. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y de Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación de los demás libros de la Biblia, y con gran alegría comprobó que los símbolos proféticos se podían comprender. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., estaban explicadas en el contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas se definían en otros pasajes, y que cuando eran así explicadas, podían ser entendidos literalmente. Conflicto de los siglos, página 320. Jesús es el más grande maestro que el mundo haya visto. Él reconoció el valor de las Sagradas Escrituras y las expuso a sus discípulos. Después de su resurrección se acercó a 2 de ellos, camino a Emaús, mientras ellos hablaban de las esperanzas defraudadas, ocasionadas por su muerte. Jesús dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y luego entrara en su gloria?» Lucas 24, 25, 26. Y comenzando por Moisés y los profetas, les declaró en las Escrituras lo que de él decían. Jesús reprendió a sus discípulos por no conocer las Escrituras, que daban testimonio del Mesías. Si hubieran estado familiarizados con ellas, su fe habría sido sostenida en su hora de prueba, y su esperanza habría permanecido inquebrantable, porque el trato que Cristo recibiría de manos de aquellos a quienes vino a salvar estaba claramente declarado en las profecías. Señales de los tiempos del 10 de junio de 1886, párrafos 9 y 10. Los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel escudriñan las Escrituras siguiendo el mismo plan que adoptó el hermano Miller. En el pequeño librito titulado Vislumbres de las profecías y de la cronología profética, el hermano Miller da las siguientes reglas, sencillas pero inteligentes e importantes para el estudio y la interpretación de la Biblia.
Número 1. Cada palabra debe de tener su relación apropiada con el tema presentado en la Biblia. Número 2. Toda la escritura es necesaria y puede entenderse mediante la aplicación y el estudio diligente. Número 3. Nada de lo revelado en la escritura puede ocultarse ni se ocultará a quienes pidan con fe y sin vacilación. Cuarto, a fin de que comprendan la doctrina, reúnan todas las escrituras sobre el tema que desean conocer de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parezca más oscura. Review and Herald del 13 de agosto de 1859. Nuestra elevada vocación del 20 de julio. Página 209. La lectura liviana fascina la mente y quita el interés por la lectura de la palabra de Dios. La Biblia requiere reflexión y escudriñamiento con oración. No basta con recorrerla superficialmente. Aunque algunos pasajes son demasiado claros para que se los entienda mal, otros son más intrincados y exigen estudio cuidadoso y paciente. Como el metal precioso está oculto en las colinas y montañas, es necesario buscar en sus gemas de verdad y almacenarlas en la mente para un uso futuro. Cuando usted escudriña las Escrituras con el ferviente deseo de aprender la verdad, Dios imparte su Espíritu Santo a su corazón e impresiona su mente con la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete, pues un pasaje explica el otro. Comparando los textos que se refieren a los mismos temas, usted verá una belleza y armonía que nunca soñó. No hay otro libro cuya lectura fortalezca, amplíe y eleve y ennoblezca la mente como la lectura de este libro de los libros. El instructor de la juventud del 30 de junio de 1898. Ser semejantes a Jesús, 20 de abril, página 117. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de la profecía ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. El conflicto de los siglos 356. A medida que nos acerquemos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigirán nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás induce a muchos a creer que las porciones proféticas de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompaña al estudio de estas profecías. En Daniel 12:10 dice: los entendidos entenderán. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel cuyo sello iba a ser quitado en el tiempo del fin, y acerca de la revelación que Jesús dio a su siervo Juan. Él dijo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1:3. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objetivo de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable, y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podremos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Profetas y Reyes, página 403.
Los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misteriosas e incomprensibles, pero Cristo llama la atención a sus discípulos, a las palabras de Daniel acerca de los eventos a desarrollarse en el tiempo de ellos, y les dijo: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el libro de Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro: Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que Apocalipsis es un misterio fuera del alcance o el entendimiento humano? Es un misterio revelado, un libro abierto. El Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel, y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia dadas por Dios a los hombres, concernientes a los eventos a desarrollarse al final de la historia del mundo. A Juan le revelaron escenas de profundo y conmovedor interés sobre la experiencia de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos, la liberación final del pueblo de Dios, y registra sus mensajes finales que han de madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para ser quemados en los fuegos de destrucción. Le fueron revelados asuntos de mayor importancia, especialmente para la última iglesia, para que se vuelvan del error a la verdad y pudiesen ser instruidos respecto de los peligros y conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. El conflicto de los siglos, páginas 339 y 340. Dios conoce el futuro. Es de Él de quien debemos esperar la dirección. Confiemos en que nos dirigirá en el desarrollo de los distintos aspectos de nuestra obra, que ninguno intente trabajar de acuerdo con sus impulsos no santificados. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 243. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciéndole frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y sufrimiento. ¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecuciones por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios y con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba, como cuando padece afrenta por la verdad. Cuando el creyente se siente en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales, por causa de la verdad está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de él, el Salvador le dice: podrán matar tu cuerpo, pero no tu alma. Confiad, yo he vencido el mundo. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hechos de los Apóstoles, página 69 a la 71. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a sus discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de la gracia y de la preparación para el tiempo de angustia han sido confirmados y presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como que si nunca hubiesen sido reveladas,
y Satanás se aprovecha de esto. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 118, Eventos de los últimos días, página 15. Después de un estudio tan interesante, con el cual iniciamos un nuevo trimestre, pedimos la bendición de Dios en el resto de nuestros estudios. Y además pedimos que la presencia de nuestro Dios esté con su pueblo en este bendito día sábado. Bendiciones para todos.